La vida tiene una forma de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos. En un momento todo parece ir según lo planeado y al siguiente te encuentras parado en los escombros de lo que creías que era tu existencia estable y predecible. El trabajo con el que contabas desaparece de la noche a la mañana. La relación en la que invertiste años se desmorona ante tus ojos. El susto sanitario que lo cambia todo en una sola visita al médico. La seguridad financiera que se evapora de maneras que nunca imaginaste posibles. En esos momentos en los que el suelo bajo tus pies parece ceder. Cuando el futuro que planeaste parece disolverse en la incertidumbre. Hay una habilidad que separa a quienes prosperan de quienes simplemente sobreviven. Esa habilidad es la capacidad de mantener la calma en el centro de la tormenta. No el tipo de calma superficial que surge de la negación o la distracción, sino la calma profunda e inquebrantable que surge de comprender algo profundo sobre la naturaleza de la vida misma. La mayoría de la gente cree que la calma es la ausencia de caos. Pero esto es un malentendido fundamental. La verdadera calma no consiste en evitar las tormentas de la vida. Se trata de aprender a mantenerse firme mientras los vientos aúllan a tu alrededor. Se trata de descubrir que dentro de ti hay una fuente de paz que ninguna circunstancia externa puede tocar. Hoy vamos a explorar cómo acceder a ese santuario interior. Cómo desarrollar el tipo de resiliencia mental y emocional que le permita no solo sobrevivir a los desafíos inevitables de la vida, sino emerger de ellos más fuerte, más sabio y más capaz que antes. Capítulo 1. La ilusión del control. El primer paso hacia una calma inquebrantable comienza con la comprensión de una de las verdades más liberadoras que jamás encontrarás. La mayor parte de la ansiedad, el pánico y el agobio que experimentas cuando la vida se desmorona provienen de luchar contra algo que nunca estuvo bajo tu control en primer lugar. Verá, los seres humanos están programados para creer que tienen mucho más control sobre sus circunstancias del que realmente tienen. Esta ilusión de control es al mismo tiempo una bendición y una maldición. Es una bendición porque te motiva a actuar, a trabajar para alcanzar tus metas, a creer que tus esfuerzos importan. Pero se convierte en una maldición cuando extiendes esa sensación de control a áreas de la vida que existen completamente fuera de tu influencia. La economía, las decisiones de otras personas, los desastres naturales, los accidentes, las enfermedades, la muerte. Estas fuerzas operan según sus propias leyes, completamente indiferentes a tus planes, tus necesidades o tu cronograma. Cuando basas tu sensación de seguridad en controlar cosas que no puedes controlar, te expones a un tipo de sufrimiento que es completamente opcional. Creas resistencia contra la realidad misma. Y la resistencia contra la realidad es la fuente de casi todo dolor emocional. Piénsalo. Cuando sucede algo inesperado, la respuesta inmediata suele ser luchar contra ello mentalmente. Te dices a ti mismo que esto no debería estar sucediendo. Te enfureces por la injusticia de todo esto. Te agotas intentando forzar que las circunstancias vuelvan a ser como tú prefieres. Pero esto es lo que la gente más tranquila del mundo entiende y los demás no. Han aprendido a distinguir entre lo que pueden influir y lo que no. Se han entrenado para verter su energía exclusivamente en su círculo de influencia, mientras aceptan todo lo que está fuera de ese círculo con una especie de entrega pacífica. Esto no los hace pasivos ni resignados. Los hace increíblemente poderosos porque no desperdician su energía limitada luchando en batallas que no pueden ganar. Los antiguos filósofos estoicos tenían una comprensión profunda de este principio. Enseñaron que no sufrimos por los acontecimientos en sí, sino por nuestros juicios sobre los acontecimientos. Cuando puedes separar lo que te sucede de lo que piensas sobre lo que te sucede, descubres un espacio de libertad que ninguna circunstancia externa puede tocar. En ese espacio se encuentra el ojo del huracán. Perfecta quietud en el centro del caos. Considere cómo se aplica esto a cada área de su vida. No puedes controlar si te despiden o no, pero sí puedes controlar cómo respondes al desempleo. No puedes controlar si alguien te abandona, pero sí puedes controlar cómo procesas esa pérdida y qué eliges hacer a continuación. No puedes controlar si enfrentarás una crisis de salud, pero sí puedes controlar tu actitud hacia la curación y tu compromiso con cualquier tratamiento disponible. Este cambio de perspectiva no implica volverse pasivo ni aceptar la derrota. Se trata de volverse estratégico con su energía emocional y mental. Cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable,
liberas enormes cantidades de energía que puedes redirigir hacia las cosas que realmente pueden influenciar tus pensamientos, tus acciones, tus respuestas, tus decisiones sobre qué hacer a continuación. Las personas que mantienen la calma durante las crisis han internalizado esta sabiduría tan profundamente que se vuelve automática. Cuando sucede algo inesperado, no pierden el tiempo preguntándose por qué les sucede. No gastan energía deseando que las cosas fueran diferentes. En lugar de ello, inmediatamente dirigen su atención a lo que pueden hacer al respecto. Este hábito mental por sí solo transformará tu relación con la incertidumbre y el cambio. Pero comprender esto intelectualmente no es suficiente. Debes practicarlo. Empecemos por los pequeños inconvenientes. Cuando estés atrapado en el tráfico, en lugar de enfurecerte por el retraso, practica aceptarlo por completo mientras te concentras en lo que puedes controlar en ese momento. Quizás aproveches el tiempo para escuchar algo educativo. Quizás practiques la respiración profunda. Quizás simplemente observes tu entorno con curiosidad en lugar de frustración. Cuando uno se enfrenta a una crisis mayor, el mismo principio se aplica en una escala mayor. Acepta la realidad de lo sucedido completamente sin resistencia, sin el comentario mental que te dice que no debería ser así. Luego, desde ese lugar de aceptación, pregúntate qué puedes hacer al respecto. ¿Qué acciones están disponibles para usted en este momento? ¿Qué recursos tienes que no has considerado? ¿Qué oportunidades podrían estar ocultas tras este aparente desastre? Esta es la base de una calma inquebrantable. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de sabiduría sobre dónde dirigir la atención cuando surgen problemas. Capítulo 2. La naturaleza temporal de todas las cosas. Una de las herramientas más poderosas para mantener la calma durante tiempos difíciles es desarrollar una comprensión profunda de la impermanencia. Todo en la vida es temporal. Tu crisis actual, no importa cuán abrumadora te parezca ahora, es temporal. Tu dolor, tu confusión, tu sensación de estar perdido o roto, todo es temporal. Pero aquí está la paradoja que la mayoría de la gente pasa por alto. Aunque tus problemas son temporales, la fortaleza que construyes al enfrentarlos se vuelve permanente. La mayoría de las personas se resisten al cambio porque confunden las circunstancias temporales con la identidad permanente. Cuando pierdes tu trabajo, es posible que pienses, estoy desempleado. Como si el desempleo fuera un estado permanente y no una situación temporal. Cuando una relación termina, es posible que pienses, estoy solo. Como si estar solo fuera tu destino fijo en lugar de tu circunstancia actual. Cuando enfrentas dificultades financieras, es posible que pienses, soy pobre. Como si tu situación financiera actual definiera tu valor o tus posibilidades futuras. Esta trampa mental te mantiene estancado porque comienzas a construir tu identidad en torno a circunstancias temporales. Empiezas a creer que lo que estás experimentando ahora es lo que siempre experimentarás. Pero esto nunca es verdad. La vida está en constante movimiento. Nada permanece igual para siempre. La pregunta es si resistirás este flujo natural o aprenderás a moverte con él. Las personas más tranquilas del mundo han aprendido a tomar las circunstancias con ligereza. Entienden todo lo que están experimentando ahora mismo. Tanto lo bueno como lo malo son parte de un patrón más grande que está en constante cambio y transformación. Esto no los hace distantes ni indiferentes. Los hace resilientes porque no confunden las experiencias temporales con realidades permanentes. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces te has enfrentado a algo que en ese momento parecía abrumador solo para mirar atrás más tarde y darte cuenta de que en realidad fue un punto de inflexión que condujo a algo mejor? ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que en realidad nunca ocurrió o que ocurrió pero resultó ser menos importante de lo que imaginabas? ¿Cuántas veces has descubierto que lo que inicialmente parecía un desastre en realidad abrió puertas que ni siquiera sabías que existían? No se trata de fingir que tu dolor actual no importa o que simplemente debes esperar pasivamente a que las cosas mejoren. Se trata de mantener la perspectiva mientras actúas. Se trata de recordar que tu situación actual es un capítulo de una historia mucho más grande, no el libro entero. Cuando puedes ver tu crisis actual como temporal, puedes tomar decisiones desde una posición de sabiduría en lugar de pánico. El pánico toma decisiones terribles porque supone que lo que está sucediendo ahora continuará para siempre. El pánico no considera otras posibilidades.
El pánico no busca soluciones creativas. El pánico simplemente reacciona a lo que parece ser verdad en este momento sin considerar el panorama general. Pero cuando recuerdas que todo es temporal, puedes pensar estratégicamente sobre cómo navegar tu situación actual de una manera que te prepare para el éxito a largo plazo. Esta comprensión también te ayudará a apreciar más plenamente los buenos momentos cuando lleguen. Si realmente entiendes que todo es temporal, no das por sentadas las experiencias positivas. Los saboreas sin aferrarte a ellos. Los disfrutas plenamente mientras están aquí sin exigir que duren para siempre. Esto crea una especie de ligereza y gratitud que en realidad atrae más experiencias positivas a tu vida. El concepto budista de impermanencia enseña que el sufrimiento proviene del apego a cosas que cambian naturalmente. Cuando intentas aferrarte a algo que se supone es temporal, creas resistencia contra el flujo natural de la vida. Pero cuando aprendes a apreciar las cosas plenamente mientras las sostienes con ligereza, puedes disfrutar de los regalos de la vida sin ser destruido cuando cambian de forma. Practica observar la naturaleza temporal de todo en tu vida diaria. Observa cómo cambian tus emociones a lo largo del día. Observa cómo tus niveles de energía suben y bajan. Observa cómo cambian tus pensamientos de un momento a otro. Preste atención a cómo cambia el clima. Cómo se suceden las estaciones, cómo incluso tu cuerpo físico está cambiando y renovándose constantemente. Esta práctica te ayudará a desarrollar lo que los psicólogos llaman flexibilidad emocional. La capacidad de experimentar emociones intensas sin sentirse abrumado por ellas porque sabes que pasarán. Cuando uno se enfrenta a una crisis importante, esta flexibilidad se vuelve invaluable. Puedes sentir el miedo, la tristeza, la ira o la confusión por completo sin creer que estas emociones sean estados permanentes del ser. Recuerda, la tormenta pasará. Siempre lo hace. Pero la persona en la que te conviertes al aprender a mantener la calma en medio de la tormenta, esa persona permanecerá contigo para siempre. Cada crisis que superas con éxito te hace más capaz de enfrentar los desafíos futuros con gracia y sabiduría. Capítulo 3. Construyendo tu santuario interior. En medio del caos externo, lo más importante que puedes hacer es cultivar un espacio interior que permanezca intacto ante las circunstancias. No se trata de negación ni de escapismo. Se trata de desarrollar el acceso a una parte de ti mismo que existe más allá del alcance de los acontecimientos externos. Piense en ello como en la construcción de un santuario interior, un lugar de paz y claridad al que puede acceder independientemente de lo que suceda a su alrededor. La mayoría de la gente busca la paz en sus circunstancias externas. Creen que se sentirán tranquilos cuando sus problemas estén resueltos, cuando sus relaciones sean estables, cuando sus finanzas estén seguras, cuando su salud sea perfecta. Pero este enfoque de la paz es inherentemente frágil. Debido a que las circunstancias externas están siempre cambiando, la paz que depende de las circunstancias no es realmente paz en absoluto. Es solo un alivio temporal que puede romperse en cualquier momento. La verdadera paz, la que se mantiene firme durante las crisis, viene de dentro. Proviene de desarrollar una relación con la parte de ti mismo que observa tus pensamientos y emociones sin ser controlada por ellos. A esto a veces se le llama el yo testigo o el yo observador. Es la parte de ti que puede observar tu propia mente sin dejarse llevar por sus historias y reacciones. Construir este santuario interior requiere práctica, pero es más sencillo de lo que la mayoría de la gente imagina. Comienza por aprender a tomar distancia de tus reacciones inmediatas y observarlas con curiosidad en lugar de juzgar. Cuando sucede algo estresante, en lugar de dejarse consumir completamente por la respuesta emocional, puedes aprender a dar un paso atrás mentalmente y observar lo que estás experimentando. Quizás notes que tu corazón se acelera, que tu respiración es superficial y que tu mente da vueltas pensando en los peores escenarios posibles. En lugar de luchar contra estas reacciones o juzgarte por tenerlas, simplemente obsérvalas tal como observas las nubes moviéndose en el cielo. Están ahí. Son reales, pero no definen el cielo en sí. Tus pensamientos y emociones son reales, pero no definen tu yo esencial. Esta práctica crea espacio entre usted y sus reacciones. En ese espacio descubres la libertad. En ese espacio, puedes elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar automáticamente. En ese espacio encuentras calma incluso en medio de circunstancias intensas porque no estás completamente identificado con tus estados emocionales temporales.
El desarrollo de este santuario interior está estrechamente relacionado con lo que muchas tradiciones espirituales llaman presencia o atención plena. Es la capacidad de estar plenamente presente en este momento, consciente de lo que estás experimentando sin dejarte abrumar por ello. Cuando estás verdaderamente presente, no estás perdido en pensamientos ansiosos sobre el futuro ni en pensamientos de arrepentimiento sobre el pasado. Estás anclado en el ahora, donde realmente tienes el poder de actuar. Puede que esto suene abstracto, pero tiene aplicaciones muy prácticas cuando se trata de afrontar una crisis. Cuando tu mente está dando vueltas preocupada por todo lo que podría salir mal, la presencia te lleva de nuevo a lo que realmente está sucediendo ahora mismo y a lo que puedes hacer al respecto ahora mismo. Cuando te sientes abrumado por la magnitud de tus problemas, la presencia te ayuda a concentrarte en el siguiente paso en lugar de intentar resolver todo a la vez. Construir tu santuario interior también implica desarrollar lo que podría llamarse independencia emocional. Esto no significa volverse frío o distanciarse de los demás. Significa no hacer que tu paz interior dependa completamente de la aprobación, el comportamiento o las decisiones de otras personas. Cuando tu sensación de calma depende enteramente de cómo te tratan los demás o de lo que piensan de ti. Has cedido tu poder a circunstancias que no puedes controlar. La independencia emocional significa que puedes permanecer centrado incluso cuando otros están molestos, enojados o decepcionados contigo. Significa que puedes tomar decisiones basadas en tus propios valores y sabiduría en lugar de dejarte influenciar por cualquier opinión o crítica. Significa que puedes ofrecer amor y apoyo a otros sin perderte en sus problemas o hacer de sus problemas tu identidad. Este santuario interior se convierte en tu refugio durante las tormentas. Cuando todo a tu alrededor es caótico, cuando la gente está en pánico, cuando el futuro es incierto, tienes un lugar dentro de ti donde puedes encontrar quietud y claridad. Desde ese lugar, puedes pensar con claridad, tomar decisiones sabias y emprender acciones efectivas. También te conviertes en una fuente de calma para los demás porque tu paz no depende de circunstancias externas. La práctica de construir este santuario continúa. Cada vez que eliges la consciencia en lugar de la reacción, cada vez que eliges la presencia en lugar de la ansiedad, cada vez que eliges la sabiduría interior en lugar de la presión externa, fortaleces este refugio interior. Es como construir un músculo. Cuanto más lo uses, más fuerte se volverá. Comience con pequeños momentos a lo largo del día. Tome respiraciones conscientes. Observa cuando estás completamente presente y cuando tu mente está dispersa. Practica. Observar tus pensamientos sin creerlos todos. Crea pequeños rituales que te ayuden a reconectarte con tu calma interior. Quizás sean unos minutos de silencio por la mañana. Quizás sea un paseo por la naturaleza. Quizás sea simplemente hacer una pausa antes de reaccionar ante situaciones desafiantes. Recuerda, este santuario interior siempre está disponible para ti. No es algo que tengas que crear desde cero. Es algo que debes recordar y acceder. Debajo de todo el ruido de tus pensamientos, debajo de toda la intensidad de tus emociones, debajo de todo el caos de tus circunstancias, hay una parte de ti que es inherentemente pacífica, inherentemente sabia, inherentemente tranquila. Tu trabajo no es crear esta calma. Tu trabajo es eliminar los obstáculos que te impiden experimentarlo. Capítulo 4. El poder de la aceptación radical. Quizás el concepto más mal entendido a la hora de afrontar una crisis es el de aceptación. La mayoría de las personas creen que aceptar una situación difícil significa rendirse, volverse pasivos o aprobar circunstancias que no les gustan. Pero esto no es en absoluto lo que significa aceptación. La aceptación radical es en realidad una de las herramientas más poderosas que tienes a tu disposición cuando la vida se desmorona porque libera la enorme cantidad de energía que has estado utilizando para resistir la realidad. Piensa en lo que sucede en tu mente. Cuando algo sale mal, la respuesta inmediata suele ser alguna versión de que esto no debería estar sucediendo. Gastas energía mental y emocional luchando contra lo que ya ocurrió. Repites escenarios sobre cómo las cosas deberían haber sido diferentes. Te agotas deseando que la situación fuera diferente a como es. Toda esta resistencia mental no logra absolutamente nada excepto aumentar tu sufrimiento. La aceptación radical significa reconocer plenamente lo que realmente está sucediendo ahora mismo sin desperdiciar energía en desear que fuera diferente. No significa que te tenga que gustar lo que está pasando.
No significa que no trabajarás para cambiar lo que puedes cambiar. Simplemente significa que dejas de luchar contra la realidad de lo que ya ocurrió para que puedas dirigir tu energía a lidiar con ello de manera efectiva. Esta distinción es crucial. Hay una enorme diferencia entre aceptar lo que ha sucedido y aceptar que no se puede hacer nada al respecto. La aceptación de lo sucedido es el punto de partida para una acción eficaz. La resistencia a lo sucedido es el punto de partida de una reacción ineficaz. Cuando estás ocupado luchando contra la realidad, no estás disponible para responder a la realidad sabiamente. Considere la diferencia entre estas dos respuestas internas a la pérdida de un empleo. La respuesta resistente suena así. Esto es tan injusto. No tenían derecho a dejarme ir. Esto no debería estar pasándome ahora mismo. No puedo soportar esto. Mi vida está arruinada. Esto es un desastre. La respuesta de aceptación suena así: he perdido mi trabajo. Esto es lo que ha pasado. No es lo que quería, pero es la realidad actual. Teniendo en cuenta esta situación actual, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Puedes sentir la diferencia de energía entre estas dos respuestas? El primero te mantiene atrapado en un ciclo de resistencia y victimización. El segundo te libera para emprender acciones productivas. El primero se centra en lo que no puedes cambiar. El segundo se centra en lo que puedes influir a partir de este momento. La aceptación radical también se aplica a la aceptación de nuestras propias respuestas emocionales a la crisis. Cuando sucede algo traumático o difícil, tendrás reacciones emocionales. Es posible que te sientas asustado, enojado, triste, confundido o abrumado. En lugar de juzgar estas emociones como signos de debilidad o tratar de suprimirlas, la aceptación radical significa reconocerlas como respuestas naturales a circunstancias difíciles. Cuando aceptas tus emociones sin juzgar, sucede algo interesante. Se mueven a través de ti más rápidamente y limpiamente. Las emociones que se sienten y se aceptan plenamente tienden a resolverse de forma natural. Las emociones que se resisten, se juzgan o se reprimen tienden a estancarse y a crear una tensión psicológica constante. Al aceptar tus respuestas emocionales como normales y temporales, les permites que cumplan su función natural y luego siguen adelante. Esto no significa revolcarse en emociones negativas o usarlas como excusas para un mal comportamiento. Significa sentirlos plenamente, aprender de ellos si hay algo que aprender y luego tomar la acción apropiada a pesar de su presencia. Puedes sentir miedo y aún así emprender acciones valientes. Puedes sentirte triste y aún así tomar decisiones sabias. Puedes sentirte enojado y aún así responder con integridad. La aceptación radical se extiende también a la aceptación de la incertidumbre. Uno de los aspectos más difíciles de la crisis es no saber qué va a pasar a continuación. La mente humana anhela certeza y previsibilidad. Entonces, cuando el futuro se vuelve incierto, naturalmente surge la ansiedad. Pero luchar contra la incertidumbre es como luchar contra el clima. Es una característica fundamental de la existencia que no se puede eliminar por mucho que te resistas. En lugar de agotarte intentando eliminar la incertidumbre, puedes aprender a sentirte cómodo con el hecho de no saber. Puedes desarrollar lo que algunas personas llaman tolerancia a la incertidumbre. La capacidad de avanzar y tomar decisiones incluso cuando no tienes toda la información que preferirías tener. Esta habilidad es invaluable durante las crisis porque las situaciones de crisis son inherentemente inciertas. Practicar la aceptación radical también significa aceptar a otras personas exactamente como son, especialmente durante los momentos en los que puedas necesitar su ayuda o apoyo. Esto no significa aprobar un comportamiento dañino ni no establecer límites apropiados. Significa reconocer que otras personas responderán a la crisis a su manera, de acuerdo con su propia capacidad y comprensión, y que no podemos controlar sus respuestas. Cuando dejas de intentar hacer que otras personas reaccionen a las crisis de la manera que crees que deberían reaccionar, te liberas de una enorme cantidad de frustración y decepción. Puedes pedir lo que necesites. Comunique claramente su situación y tome decisiones basadas en lo que las personas realmente pueden y están dispuestas a ofrecer, en lugar de lo que usted desearía que le ofrecieran. La práctica de la aceptación radical se vuelve más fácil cuando comprendes que la aceptación y la acción no son opuestos. De hecho, la aceptación es a menudo el requisito previo para una acción eficaz. Cuando aceptas plenamente lo sucedido,
Puedes ver tu situación claramente sin la distorsión que surge de la resistencia. La visión clara conduce a una acción sabia. Ver con resistencia conduce a un comportamiento reactivo que a menudo empeora las situaciones. Empiece a practicar la aceptación radical con las pequeñas molestias cotidianas. Cuando estés atrapado en el tráfico, practica aceptarlo por completo. En lugar de luchar mentalmente contra ello, cuando alguien te decepciona, practica aceptar su comportamiento sin intentar cambiarlo o juzgarlo inmediatamente. Cuando cometas un error, practica aceptarlo como algo que ya sucedió en lugar de castigarte por ello. Esta práctica fortalecerá tu capacidad de aceptación radical durante crisis mayores. Descubrirás que la aceptación no te hace pasivo ni débil. Te hace increíblemente poderoso porque trabajas con la realidad en lugar de contra ella. Capítulo 5. Regulación emocional en crisis. Cuando la vida se desmorona, tu sistema emocional naturalmente se acelera. Esto no es un signo de debilidad o fracaso. Es una respuesta humana normal a la amenaza y la incertidumbre. Sin embargo, sentirse abrumado por las emociones durante una crisis hace que sea mucho más difícil pensar con claridad, tomar buenas decisiones y emprender acciones efectivas. Aprender a regular tus emociones durante momentos difíciles es una de las habilidades más prácticas e importantes que puedes desarrollar. La regulación emocional no significa suprimir tus emociones o pretender sentirte diferente de cómo realmente te sientes. Significa desarrollar la capacidad de experimentar emociones intensas sin estar completamente controlado por ellas. Significa crear suficiente espacio entre tú y tus reacciones emocionales para que puedas elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar automáticamente. El primer paso en la regulación emocional es comprender qué son realmente las emociones. Las emociones son información. Te cuentan algo sobre tu situación y tus necesidades. El miedo te dice que percibes una amenaza y necesitas tomar medidas de protección. La ira te dice que percibes una injusticia y tal vez necesites establecer límites o defenderte. La tristeza te dice que has perdido algo importante y que quizás necesites tiempo para lamentarlo y procesarlo. El problema surge cuando ignoras esta información por completo o te sientes tan abrumado por ella que no puedes pensar con claridad sobre cómo responder. Ambos extremos son problemáticos. Ignorar las emociones conduce a tomar malas decisiones porque se pierde información importante sobre la situación. Dejarse abrumar por las emociones también conduce a tomar malas decisiones porque se reacciona desde un estado de pánico. Más bien que sabiduría. La regulación emocional saludable implica sentir plenamente nuestras emociones, escuchar la información que nos proporcionan y luego tomar decisiones conscientes sobre cómo responder. Este proceso requiere ralentizar el ciclo automático entre sentir y reaccionar. En ese espacio más lento, puedes procesar lo que estás experimentando y decidir qué hacer al respecto. Una de las técnicas más efectivas para la regulación emocional durante una crisis es algo llamado el método de parada. Cuando notes que las emociones te abruman, deja de hacer lo que estás haciendo, respira profundamente, observa lo que sientes sin juzgar y luego procede con atención consciente en lugar de con una reacción automática. La fase de parada es crucial porque interrumpe el impulso de sobrecarga emocional. En lugar de dejarte llevar por sentimientos intensos, creas una pausa que te da acceso a tus capacidades de pensamiento superior. La fase de respiración activa el sistema nervioso parasimpático, que calma naturalmente la respuesta del cuerpo al estrés. La fase de observación te ayuda a obtener perspectiva de lo que estás experimentando. La fase de procedimiento garantiza que sus próximas acciones sean elegidas en lugar de automáticas. Otra técnica poderosa se llama etiquetado emocional. Cuando experimentes emociones intensas durante una crisis, tómate un momento para identificar y nombrar lo que estás sintiendo lo más específicamente posible. En lugar de simplemente decir, me siento terrible, intente identificar las emociones específicas presentes. ¿Tienes miedo del futuro? ¿Estás enojado por el trato injusto? ¿Estás triste por lo que has perdido? ¿Abrumado por demasiadas exigencias? ¿Te sientes solo porque te sientes sin apoyo? Este proceso de etiquetado activa la corteza prefrontal del cerebro, lo que reduce naturalmente la intensidad de las reacciones emocionales. También te ayuda a comprender lo que tus emociones intentan decirte, lo que hace que sea más fácil responder adecuadamente. Si sientes miedo, es posible que necesites concentrarte en crear seguridad o conseguir apoyo.
Si te sientes enojado, tal vez necesites abordar una injusticia o establecer límites más claros. Las técnicas físicas para la regulación emocional también son extremadamente importantes durante las crisis. Tu cuerpo y tu mente están íntimamente conectados. Así que cuidar tu estado físico afecta directamente tu estado emocional. La respiración profunda y lenta es una de las formas más rápidas de calmar el sistema nervioso cuando te sientes abrumado. La relajación muscular progresiva puede ayudar a liberar la tensión física que se acumula durante el estrés. El ejercicio regular, incluso si es solo caminar, ayuda a metabolizar las hormonas del estrés y libera sustancias químicas que regulan el estado de ánimo en el cerebro. Dormir adecuadamente se vuelve aún más importante durante una crisis porque la falta de sueño reduce drásticamente la capacidad de regular las emociones de manera efectiva. Una nutrición adecuada favorece niveles estables de azúcar en sangre, lo que afecta tu estado de ánimo y tu estabilidad emocional a lo largo del día. También es importante comprender la diferencia entre las emociones primarias y las secundarias durante una crisis. Las emociones primarias son tus respuestas naturales inmediatas a las situaciones. Las emociones secundarias son tus reacciones a tus emociones primarias. Por ejemplo, usted podría sentir miedo de perder su trabajo, lo cual es una emoción primaria. Entonces puede que te sientas avergonzado por sentir miedo, que es una emoción secundaria. Las emociones secundarias a menudo causan más sufrimiento que las primarias porque implican juzgar sus respuestas naturales como incorrectas o inapropiadas. Durante una crisis, es especialmente importante practicar la autocompasión respecto de nuestras reacciones emocionales. Estás lidiando con circunstancias difíciles y es normal tener respuestas emocionales intensas. Juzgarse a uno mismo por tener estas reacciones solo añade sufrimiento innecesario a una situación ya de por sí desafiante. Crear un plan de regulación emocional en situaciones de crisis antes de necesitarlo puede ser increíblemente útil. Identifica las técnicas que funcionan mejor para ti cuando te sientes abrumado. Tal vez sea llamar a un amigo que te apoye, tomar un baño caliente, salir a caminar, practicar la respiración profunda o escribir en un diario. Tener un plan claro elimina la carga de tomar decisiones cuando ya estás estresado y aumenta la probabilidad de que utilices estrategias de afrontamiento eficaces. Recuerde que la regulación emocional durante las crisis es una habilidad que mejora con la práctica. No esperes dominarlo inmediatamente, especialmente cuando estés lidiando con situaciones intensas. Ten paciencia contigo mismo mientras aprendes. Cada vez que practicas la creación de espacio entre tus emociones y tus reacciones, desarrollas tu capacidad de resiliencia emocional. El objetivo no es eliminar las emociones difíciles durante la crisis. El objetivo es experimentarlas sin dejarse abrumar por completo. Aprender de la información que nos proporcionan y responder desde una posición de sabiduría en lugar de pura reacción. Esta habilidad te será útil no solo durante las grandes crisis, sino también en todos los pequeños desafíos y tensiones de la vida diaria. Capítulo 6. Replanteando la crisis como oportunidad. Uno de los cambios más transformadores que puedes hacer cuando la vida se desmorona es aprender a ver la crisis no como pura destrucción, sino como un poderoso catalizador para el crecimiento y el cambio. Esto no significa pretender que las situaciones difíciles son agradables ni negar el dolor y la pérdida reales que puede traer la crisis. Significa desarrollar la capacidad de reconocer las oportunidades ocultas que existen dentro de cada ruptura. La mayoría de las personas ven la crisis como algo que les sucede, algo externo que altera sus planes y destruye su seguridad. Pero ¿qué pasa si la crisis es en realidad algo que les sucede a ellos? ¿Qué pasaría si las mismas circunstancias que parecen estar destrozando tu vida en realidad estuvieran abriendo espacio para que surja algo mejor? Este cambio de perspectiva no ocurre automáticamente. Requiere práctica consciente y una voluntad de mirar más allá del dolor inmediato para ver patrones y posibilidades más amplios. Pensemos en cuántas de las personas más exitosas en cualquier campo tienen historias de crisis que se convirtieron en puntos de inflexión. La pérdida del trabajo que les llevó a emprender su propio negocio. El susto de salud que les obligó a rediseñar por completo su estilo de vida y sus prioridades. El final de la relación que los liberó para descubrir quiénes eran realmente fuera de esa dinámica. El desastre financiero que les enseñó habilidades y resiliencia que de otra manera nunca habrían desarrollado. No se trata de romantizar el sufrimiento ni de sugerir que todo dolor conduce a resultados positivos. A veces la crisis es simplemente crisis y la tarea principal es sobrevivir.
y sanar de ella. Pero más a menudo de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, lo que parece un desastre contiene en sí las semillas del avance, la innovación y la transformación. La pregunta es si tienes la visión para reconocer estas posibilidades y el coraje para actuar en consecuencia. La crisis tiene una forma única de eliminar todo lo que no es esencial. Cuando tus rutinas y seguridades normales se ven interrumpidas, te ves obligado a examinar lo que realmente te importa. Muchas personas descubren durante las crisis que estaban gastando enormes cantidades de energía manteniendo cosas que realmente no servían a sus valores más profundos ni a su felicidad a largo plazo. El trabajo que les proporcionaba seguridad pero les drenaba el alma. La relación que parecía buena en la superficie pero impedía una intimidad auténtica. El estilo de vida que impresionó a otros pero los dejó con una sensación de vacío. Cuando estas estructuras se derrumban, la experiencia inicial suele ser de terror y dolor. Sientes que lo estás perdiendo todo. Pero a medida que aprendes a navegar la incertidumbre, a menudo descubres que lo que en realidad estás perdiendo son las barreras que te impedían acceder a tu verdadero potencial. La crisis puede ser una maestra dura pero efectiva que te muestra dónde te has estado conformando con menos de lo que mereces o evitando desafíos que te ayudarían a crecer. El proceso de reformular la crisis requiere desarrollar lo que los psicólogos llaman crecimiento postraumático. Este es el reconocimiento de que las experiencias traumáticas o altamente desafiantes pueden en realidad resultar en cambios psicológicos positivos. Las personas que experimentan un crecimiento postraumático a menudo informan una mayor apreciación por la vida, relaciones más profundas con los demás, una mayor conciencia de su propia fuerza y resiliencia y un sentido más claro de sus prioridades y valores. Este crecimiento no se produce a pesar de la crisis. Esto sucede debido a la crisis. La disrupción te obliga a salir de tu zona de confort y exige que desarrolles nuevas habilidades, descubras recursos ocultos y cuestiones suposiciones que pueden haberte estado limitando. El mismo proceso de sobrevivir a algo que no creías que podrías sobrevivir te enseña que eres más capaz de lo que creías anteriormente. Aprender a replantear la crisis también implica buscar lo que quiere surgir de la crisis. A menudo, la crisis ocurre cuando algún aspecto de tu vida ha superado su forma actual y necesita evolucionar. La carrera que ya no se ajusta a quien te has convertido. La situación de vida que ya no favorece tu crecimiento. La identidad que ya no refleja tu yo auténtico. La crisis puede ser la forma que tiene la vida de empujarte hacia cambios que necesitabas hacer pero que te sentías demasiado cómodo o tenías miedo de iniciar por tu cuenta. Esto no significa que debas buscar crisis o estar agradecido por experiencias traumáticas. Esto significa que cuando ocurre una crisis, como inevitablemente ocurrirá, usted puede buscar las oportunidades de crecimiento que se esconden en ella. Puedes preguntarte qué te está enseñando esta experiencia sobre tus fortalezas, tus valores, tus relaciones y tus prioridades. Puedes explorar qué nuevas posibilidades están surgiendo ahora que se han eliminado las viejas estructuras. La práctica del reencuadre requiere paciencia porque las oportunidades dentro de una crisis rara vez son obvias al principio. Cuando uno se encuentra en la fase aguda de afrontar una alteración importante de la vida, la supervivencia es la principal preocupación. El crecimiento y la oportunidad generalmente se hacen visibles solo a medida que uno avanza en la experiencia y comienza a integrar lo que ha aprendido. Comience por buscar pequeños ejemplos en su propia vida donde algo que inicialmente parecía negativo eventualmente condujo a cambios positivos. Quizás un rechazo te condujo a una mejor oportunidad. Quizás un fracaso que te enseñó lecciones importantes. Puede ser una pérdida que te ayudó a valorar lo que aún tenías. Tomar conciencia de estos patrones en su pasado le ayudará a mantener la esperanza y la perspectiva al enfrentar los desafíos actuales. También puedes practicar replantear las pequeñas interrupciones diarias como oportunidades para desarrollar resiliencia y flexibilidad cuando los planes cambian inesperadamente en lugar de verlo únicamente como un inconveniente. Puedes verlo como una práctica para manejar la incertidumbre. Cuando alguien te decepciona, en lugar de verlo solo como una traición, puedes verlo como información sobre límites que debes establecer o independencia que debes desarrollar. Recuerde, replantear la crisis como una oportunidad no requiere que usted se sienta agradecido por las experiencias dolorosas o que pretenda que no son difíciles. Significa simplemente permanecer abierto a la posibilidad de que incluso las circunstancias más desafiantes puedan convertirse en catalizadores de un cambio positivo.
Esta apertura en sí misma se convierte en una fuente de resiliencia porque ayuda a mantener la esperanza y la autonomía incluso cuando las circunstancias externas parecen desesperanzadoras. Capítulo 7. La fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. Existe la idea errónea de que mantener la calma durante una crisis significa ser fuerte en el sentido tradicional. La gente a menudo cree que necesita ser estoica, independiente y tener control emocional para atravesar momentos difíciles de manera efectiva. Pero esta comprensión de la fuerza no solo es incompleta, sino que a menudo es contraproducente. La verdadera resiliencia durante la crisis surge al aceptar lo que podría parecer lo opuesto a la fuerza. ¿Vulnerabilidad? La vulnerabilidad en una crisis no significa desmoronarse o ser incapaz de funcionar. Significa ser honesto acerca de lo que estás experimentando. Admitir cuando necesitas ayuda y permitirte sentir toda la gama de emociones humanas que surgen durante los momentos difíciles. Este tipo de apertura en realidad requiere un coraje tremendo porque va en contra de todo lo que a la mayoría de las personas se les ha enseñado sobre cómo manejar la adversidad. La mayoría de las personas aprenden temprano en la vida que mostrar debilidad o necesidad es peligroso. Desarrollan estrategias de protección diseñadas para hacerlos parecer fuertes y autosuficientes incluso cuando están luchando. Pero estas estrategias, si bien a veces son necesarias para la supervivencia, a menudo impiden el acceso a los mismos recursos que podrían ayudarlos a afrontar las crisis de manera más efectiva. Cuando pretendes tener todo bajo control, te aíslas del apoyo. Cuando te niegas a admitir que estás luchando, impides que otros te ofrezcan ayuda. Cuando ocultas tus miedos e incertidumbres, pierdes oportunidades de conectarte con personas que podrían haber enfrentado desafíos similares y aprendido lecciones valiosas de las que podrías beneficiarte. La verdadera fortaleza durante una crisis incluye la capacidad de decir, no sé qué estoy haciendo. Tengo miedo de lo que pueda pasar después. O bien, necesito ayuda para resolver esto. Estas afirmaciones no te hacen débil. Te hacen humano. Y reconocer tu humanidad en tiempos de crisis es a menudo el primer paso para encontrar recursos y soluciones a los que no podías acceder mientras tratabas de mantener una fachada de invulnerabilidad. La vulnerabilidad también permite procesar el impacto emocional de la crisis de manera más completa. Cuando te concentras en parecer fuerte, a menudo suprimes o minimizas tus respuestas emocionales a experiencias traumáticas o difíciles. Pero las emociones que no se procesan completamente no desaparecen. Se almacenan en el cuerpo y en la psique, donde pueden generar tensión constante, ansiedad y problemas de salud física. Permitirse sentirse vulnerable durante la crisis, crear espacio para que ocurran procesos de curación naturales. Las lágrimas ayudan a liberar las hormonas del estrés y proporcionan alivio emocional. Hablar sobre sus miedos y preocupaciones le ayuda a procesarlos cognitivamente y a menudo conduce a nuevos conocimientos o soluciones. Aceptar el consuelo y el apoyo de los demás ayuda a regular tu sistema nervioso y te recuerda que no estás solo en tus luchas. La práctica de la fortaleza vulnerable también implica ser honesto acerca de nuestras limitaciones durante las crisis. En lugar de intentar solucionar todo usted mismo, puede reconocer lo que realmente es capaz de gestionar y qué áreas requieren apoyo o recursos adicionales. Esta evaluación honesta le permite asignar su energía de manera más efectiva y evita el agotamiento que surge al intentar hacer más de lo humanamente posible. Muchas personas descubren durante las crisis que sus relaciones se vuelven más profundas y significativas cuando se permiten ser vulnerables. Compartir tus luchas con personas de confianza crea oportunidades de intimidad y conexión genuinas que no serían posibles si siempre mantuvieras una fachada fuerte e independiente. La gente a menudo quiere ayudar pero no sabe cómo ofrecer apoyo a alguien que parece tenerlo todo bajo control. La vulnerabilidad durante la crisis también incluye ser abierto acerca de no tener todas las respuestas. Uno de los aspectos más estresantes de las grandes perturbaciones de la vida es la presión de saber qué hacer a continuación, de tener un plan claro y de estar seguro de las decisiones que afectarán el futuro. Pero la crisis, por definición, implica entrar en un territorio desconocido donde tus estrategias y conocimientos previos pueden no ser aplicables. Admitir que no sabes qué hacer a continuación no es un fracaso. Es honestidad. Y desde ese lugar honesto, puedes comenzar a explorar opciones, recopilar información, buscar consejos y experimentar con diferentes enfoques. Cuando finges saber lo que haces, es menos probable que permanezcas abierto a nueva información o soluciones alternativas que podrían ser más efectivas que tus planes originales.
La vulnerabilidad que se requiere durante una crisis se extiende a su relación con la incertidumbre misma. En lugar de luchar contra la incertidumbre de no saber qué sucederá, puedes aprender a sentirte cómodo con la incertidumbre como parte natural de la experiencia humana. Esto no significa que no trabajarás para crear más seguridad y previsibilidad en tu vida. Significa que no te agotarás luchando contra la realidad de que algunas cosas siempre serán desconocidas. Practicar la vulnerabilidad en formas más pequeñas te prepara para las vulnerabilidades más grandes que exige la crisis. Puedes comenzar admitiendo cuando no entiendes algo, pidiendo ayuda ante pequeños desafíos o compartiendo tus preocupaciones con amigos de confianza. Cada vez que practicas ser vulnerable y descubres que el mundo no tiene fin, ganas confianza en tu capacidad de ser abierto durante tiempos más difíciles. También puedes practicar la autocompasión como una forma de vulnerabilidad. En lugar de ser duro y crítico contigo mismo cuando cometes errores o enfrentas situaciones difíciles, puedes tratarte con la misma amabilidad que le mostrarías a un buen amigo que enfrenta desafíos similares. Esta vulnerabilidad interna, ser amable con las propias limitaciones e imperfecciones humanas, crea una base de autoapoyo que permanece disponible incluso cuando el apoyo externo es limitado. Recuerde que la vulnerabilidad no es lo mismo que la impotencia. La fortaleza vulnerable significa ser abierto acerca de lo que estás experimentando y al mismo tiempo tomar las medidas apropiadas para abordar tu situación. Significa sentir tus miedos mientras sigues adelante con valentía. Significa admitir tus limitaciones y al mismo tiempo utilizar todos los recursos y capacidades que tengas disponibles. Capítulo 8. Creando estabilidad en tiempos inestables. Cuando las circunstancias externas son caóticas e impredecibles, una de las cosas más importantes que puedes hacer es crear islas de estabilidad en tu vida diaria. Estos elementos estables sirven como anclas que te mantienen conectado a tierra cuando todo lo demás parece moverse bajo tus pies. La clave es entender que la estabilidad no tiene por qué venir de tener todos los problemas resueltos. Puede provenir de mantener prácticas y rutinas consistentes que proporcionen estructura y significado independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Muchas personas cometen el error de abandonar sus rutinas normales y prácticas de cuidado personal durante las crisis, pensando que no tienen tiempo para esas cosas cuando su mundo se está desmoronando. Pero esto es exactamente al revés. Durante épocas de estabilidad, puedes permitirte ser inconsistente con tus prácticas diarias porque las circunstancias externas proporcionan estructura y previsibilidad. En tiempos inestables, sus prácticas internas se vuelven aún más cruciales porque pueden ser la única fuente de consistencia disponible para usted. Piense en estas prácticas estables como sus salvavidas personales durante las tormentas. Una rutina matutina que incluye actividades que te centran y te conectan con la tierra. Una rutina nocturna que te ayuda a procesar el día y prepararte para el descanso. Ejercicio regular que ayuda a regular el sistema nervioso y mantener la salud física. Horarios de sueño y comidas consistentes que favorezcan los ritmos naturales de su cuerpo. Tiempo para la reflexión, la oración, la meditación o cualquier práctica espiritual que te ayude a mantener la perspectiva. Estas prácticas no tienen que ser elaboradas ni consumir mucho tiempo para ser efectivas. Incluso 10 minutos de meditación matutina, una breve caminata durante el almuerzo o 15 minutos de escribir un diario antes de acostarse pueden brindar una estabilidad significativa durante periodos caóticos. La clave es la consistencia, no la perfección. Es mejor hacer algo pequeño todos los días que hacer algo elaborado ocasionalmente. Crear estabilidad también significa establecer límites claros entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar en tu vida diaria. Durante una crisis, es fácil dejarse consumir por el seguimiento de las noticias, las redes sociales u otras fuentes de información sobre su situación. Si bien mantenerse informado es importante, absorber constantemente información sobre cosas que no podemos influenciar directamente a menudo aumenta la ansiedad sin brindar ningún beneficio práctico. Establezca horarios específicos para verificar actualizaciones sobre su situación y limite su exposición a fuentes que aumenten su estrés sin brindarle información útil. Crea zonas libres de medios en tu día donde puedas concentrarte en actividades que estén bajo tu control directo. Esto podría significar no tener noticias ni usar redes sociales durante la primera hora después de despertarse o evitar la ansiedad, induciendo contenido antes de acostarse. Los espacios físicos también pueden proporcionar estabilidad en tiempos inestables. Incluso si tu situación de vida ha cambiado o tus circunstancias financieras han cambiado, puedes crear pequeñas áreas de orden y belleza que brinden comodidad y paz.
Esto podría ser tan simple como mantener tu dormitorio ordenado y agregar algunos elementos que te brinden alegría o crear un pequeño rincón donde puedas sentarte tranquilamente y reflexionar. Tu entorno físico afecta tu estado mental más de lo que la mayoría de la gente cree. Cuando el caos externo es alto, tener al menos un espacio que se sienta tranquilo y ordenado puede proporcionar alivio psicológico. No tiene que ser perfecto ni costoso. Solo necesita sentirse como un refugio de la tormenta. Construir estabilidad durante tiempos inestables también implica mantener conexiones con personas que brindan apoyo y comprensión constantes. La crisis puede resultar aislante, especialmente si su situación es inusual o difícil de entender para los demás. Pero incluso durante los momentos más difíciles, suele haber personas que se preocupan por su bienestar y desean ofrecerle apoyo. Esfuércese constantemente por mantenerse conectado con estas relaciones de apoyo, incluso si se trata solo de registros breves o mensajes simples para que las personas sepan cómo está. Estas conexiones te recuerdan que no estás solo y te brindan fuentes de aliento cuando sientes que tus recursos internos se están agotando. La estabilidad financiera se vuelve particularmente importante durante las crisis y esta es un área donde pequeñas acciones consistentes pueden hacer una diferencia significativa a lo largo del tiempo, incluso si sus ingresos se han reducido o eliminado. Mantener todas las prácticas financieras posibles ayuda a proporcionar una sensación de iniciativa y de avance. Esto podría significar realizar un seguimiento cuidadoso de sus gastos, buscar pequeñas formas de reducir costos o reservar incluso pequeñas cantidades de dinero cuando sea posible. El beneficio psicológico de mantener cierta disciplina financiera durante la crisis se extiende más allá de las ventajas prácticas. Proporciona una sensación de que estás cuidando de tu yo futuro y de que no has renunciado a la recuperación y al crecimiento. Estos pequeños actos de responsabilidad financiera pueden ayudar a mantener la esperanza y el respeto propio en momentos en que ambos pueden escasear. Crear estabilidad intelectual y creativa también es importante en tiempos inestables. Continúe leyendo, aprendiendo o participando en actividades creativas que alimenten su mente y espíritu. Estas actividades proporcionan continuidad con quién eres más allá de tus circunstancias actuales. Te recuerdan que sigues creciendo y desarrollándote como persona incluso mientras enfrentas grandes desafíos. Establece metas pequeñas y alcanzables que estén bajo tu control y celebra cuando las logres. Tal vez sea leer un capítulo de un libro cada día, escribir una página en un diario o aprender algo nuevo en Internet. Estos logros demuestran que todavía eres capaz de crecer y alcanzar logros incluso durante tiempos difíciles. Recuerda que crear estabilidad no significa eliminar toda la incertidumbre ni resolver todos tus problemas de inmediato. Significa construir una base de prácticas consistentes y recursos confiables que lo respalden mientras navega por la incertidumbre y trabaja para encontrar soluciones. Esta base se convierte en la plataforma desde la cual puedes emprender acciones efectivas y tomar decisiones inteligentes sobre tu futuro. La estabilidad que creas durante la crisis también te prepara para las oportunidades y los desafíos que surgirán a medida que tu situación mejore. Los hábitos y prácticas que mantienes durante los momentos difíciles se convierten en fortalezas que puedes desarrollar cuando las circunstancias se vuelven más favorables. Capítulo 9. La práctica de la conciencia del momento presente. Una de las mayores fuentes de sufrimiento durante las crisis es la tendencia de la mente a rumiar sobre acontecimientos pasados o a catastrofizar sobre posibilidades futuras. Tus pensamientos oscilan entre el arrepentimiento, la culpa y el análisis de cómo salieron mal las cosas, y la ansiedad, el miedo y la preocupación por todas las cosas terribles que podrían suceder después. Mientras tanto, el momento presente, que es el único lugar donde realmente tienes poder para actuar, se pierde en el ruido mental. Desarrollar la conciencia del momento presente durante una crisis no se trata de pensar positivamente ni de pretender que los problemas no existen. Se trata de entrenar tu atención para centrarte en lo que realmente está sucediendo ahora en lugar de perderte en historias mentales sobre el pasado o el futuro. En esta atención enfocada es donde encuentras tanto paz como poder. Porque el momento presente es donde realmente ocurre la vida y donde la acción efectiva se hace posible. La mayor parte de la ansiedad que experimentas durante una crisis proviene de pensar en escenarios futuros que aún no han sucedido y que tal vez nunca sucedan. Tu mente crea historias detalladas sobre lo mal que podrían ponerse las cosas, lo peor que podría llegar a ser tu situación y todos los problemas adicionales que podrían surgir.
Si bien es útil cierta planificación y preparación para los desafíos futuros, la mayor parte de las preocupaciones son simplemente una tortura mental que no logra nada excepto aumentar el estrés. De manera similar, gran parte de la depresión y la ira que acompañan a las crisis provienen de reproducir mentalmente eventos pasados, analizar lo que salió mal, culparse a uno mismo o a otros por decisiones y acciones que ya no se pueden cambiar. Si bien cierta reflexión y aprendizaje de las experiencias pasadas son valiosos, la mayor parte de la rumia es simplemente un castigo mental que nos mantiene atrapados en eventos que ya terminaron. La conciencia del momento presente ofrece un escape de ambas trampas mentales. Cuando diriges tu atención plenamente a lo que sucede ahora mismo, descubres que el momento presente suele ser mucho más manejable que las historias que tu mente te cuenta sobre el pasado o el futuro. Ahora mismo en este momento estás respirando. Tú lo sabes. Tú existes. Cualquier desafío que estés enfrentando en este momento inmediato, estás sobreviviéndolo. Esto no significa que el momento presente sea siempre agradable durante la crisis. Es posible que en el momento presente sientas miedo, tristeza, enojo o confusión. Pero incluso las emociones difíciles son más manejables cuando se experimentan directamente en lugar de ser amplificadas por historias mentales. El miedo a lo que está sucediendo ahora es diferente del miedo a todas las cosas que podrían suceder en el futuro. La tristeza por lo que realmente estás experimentando ahora mismo es diferente de la tristeza por todas las implicaciones y consecuencias que tu mente ha inventado. La práctica de la conciencia del momento presente comienza anclando tu atención en las sensaciones físicas. Tu cuerpo está siempre en el momento presente. Así que, al concentrarte en la experiencia física, llevas naturalmente tu conciencia a la hora. Esto podría significar prestar atención a tu respiración, notar la sensación de tus pies en el suelo o sentir la textura de un objeto en tus manos. Cuando notes que tu mente se ha desviado hacia la preocupación por el futuro o el arrepentimiento por el pasado, vuelve suavemente tu atención a la sensación física. No se trata de luchar contra tus pensamientos ni de juzgarte por tenerlos. Se trata simplemente de redirigir tu atención hacia donde realmente tienes influencia y capacidad de acción. La conciencia del momento presente también implica aceptar lo que estás experimentando ahora mismo sin saltar inmediatamente al modo de resolución de problemas. Esto puede parecer contradictorio durante una crisis, cuando tomar acción se siente urgente y necesario, pero la calidad de tus acciones mejora dramáticamente cuando surgen de la conciencia del momento presente en lugar de una reactividad ansiosa. Cuando estás realmente presente, puedes percibir tu situación con mayor precisión. No lo estás viendo a través de la lente de las decepciones pasadas o los miedos futuros. Estás viendo lo que realmente está sucediendo ahora mismo, lo que te brinda mejor información para tomar decisiones. También puedes acceder a tu intuición y sabiduría interior más fácilmente cuando tu mente no está dispersa en el tiempo. Este enfoque de la crisis centrado en el presente no significa que no se pueda planificar el futuro o aprender del pasado. Significa que realizarás estas actividades desde un estado consciente y centrado en lugar de desde la ansiedad y la reactividad. La planificación que surge de la conciencia del momento presente es más creativa y realista. El aprendizaje que surge de la reflexión en el momento presente es más útil y menos autocastigador. La práctica de la conciencia del momento presente durante una crisis también te ayuda a notar y apreciar cualquier elemento positivo que exista en tu situación actual. Incluso durante los momentos más difíciles, suele haber algunos aspectos de tu experiencia que son neutrales o incluso agradables. El sabor de tu café de la mañana, la sensación de la cálida luz del sol en tu piel, una palabra amable de un amigo, un momento de risa o de belleza. Estos momentos positivos no son insignificantes durante la crisis. Son recordatorios de que la vida incluye más que solo tus problemas. Proporcionan alivio del estrés y ayudan a mantener la conexión con la alegría y el aprecio. Pero solo puedes notarlos cuando tu atención está presente en lugar de perdida en historias mentales sobre tus problemas. Desarrollar la conciencia del momento presente es una práctica que se desarrolla con el tiempo. Comience con periodos cortos en los que dirija su atención al presente. Quizás una respiración consciente a la vez.
quizás 30 segundos para realmente notar lo que puedes ver, oír y sentir ahora mismo. Tal vez sea buena idea tomarse unos minutos durante actividades rutinarias como lavar platos o caminar para estar plenamente involucrado en la experiencia física. A medida que tu capacidad para estar consciente del momento presente crezca, descubrirás que se convierte en un refugio confiable durante las tormentas emocionales. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, siempre puedes regresar al momento presente y encontrar allí cierta medida de paz y claridad. Esto no resuelve tus problemas externos, pero proporciona la estabilidad mental y emocional necesaria para abordarlos sabiamente. Capítulo 10. Volviéndote inquebrantable. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad es solo el comienzo. Todo lo que has aprendido sobre mantener la calma durante una crisis no son simples conceptos intelectuales para contemplar desde la distancia. Son herramientas prácticas que transformarán fundamentalmente tu experiencia de vida si las aplicas con consistencia y compromiso. La persona inquebrantable no es aquella que nunca enfrenta dificultades o que vive en un mundo donde los problemas no existen. Es aquella que ha aprendido a permanecer centrada sin importar lo que la vida le presente. Es quien ha desarrollado la sabiduría profunda para distinguir entre lo que puede y no puede controlar. Es quien ha construido un santuario interior tan sólido que ninguna tormenta externa puede destruirlo. Piensa en todo lo que has aprendido en este camino. Has descubierto que la mayor fuente de sufrimiento no son los eventos externos en sí mismos, sino tu resistencia a aceptar lo que ya ha ocurrido. Has comprendido que la calma verdadera no proviene de la ausencia de problemas, sino de cómo te relacionas con los problemas cuando inevitablemente aparecen. Has aprendido que cada crisis, por dolorosa que sea en el momento, contiene las semillas de tu próxima evolución si tienes los ojos para verlas y el coraje para nutrirlas. Has descubierto que la vulnerabilidad que te permite pedir ayuda cuando la necesitas no te debilita, sino que te fortalece al conectarte con recursos y apoyo que de otro modo permanecerían inaccesibles. La aceptación radical que has aprendido no te hace pasivo ni derrotado. Al contrario, te libera de la prisión de luchar contra lo que no puedes cambiar, permitiéndote dirigir toda tu energía hacia lo que sí puedes influenciar. La regulación emocional que has desarrollado no suprime tus sentimientos auténticos, sino que te permite experimentarlos plenamente sin ser completamente controlado por ellos. Ahora sabes que en medio del caos más absoluto, siempre tienes acceso a un lugar de quietud dentro de ti. Que cuando todo a tu alrededor se desmorona, puedes construir estabilidad a través de pequeñas prácticas consistentes que anclan tu día y te mantienen conectado con tu centro. Que el momento presente no es solo un concepto filosófico, sino el único lugar donde realmente existe el poder de cambiar tu experiencia y responder con sabiduría. Pero aquí está la verdad más importante de todas: este conocimiento no te protegerá de las crisis futuras. Las tormentas seguirán llegando a tu vida. Esa es una garantía absoluta de la existencia humana. Perderás cosas y personas que amas. Enfrentarás desafíos que no elegiste y que no te parecen justos. Habrá momentos en que sentirás que no puedes soportar un segundo más de dificultad. Y sin embargo, podrás. Porque ya no necesitas temer estas experiencias de la misma manera que antes. Has desarrollado las herramientas internas para navegar la incertidumbre con gracia en lugar de pánico. Has cultivado la fortaleza interior que permanece firme incluso cuando todo lo demás en tu mundo está temblando. Has descubierto una verdad que ninguna crisis puede quitarte. Eres mucho más resiliente de lo que jamás creíste posible. Cada vez que apliques estos principios, cada vez que elijas la calma sobre la reactividad, cada vez que practiques la presencia en lugar del pánico, estarás reforzando caminos neurales que hacen que la tranquilidad sea cada vez más tu estado natural. No estarás fingiendo sentirte tranquilo mientras internamente estás desesperado. Estarás construyendo genuinamente una versión de ti mismo que no solo sobrevive a las tormentas, sino que emerge de ellas con nueva sabiduría y fortaleza. La verdadera medida de tu transformación no será cómo te sientes durante los días fáciles cuando todo va bien. Será cómo respondes cuando la vida te pone a prueba nuevamente. Será la quietud que encuentras en el centro del huracán cuando todos a tu alrededor están perdiendo la cabeza.
Será la sabiduría que aplicas cuando todo parece incierto y no hay respuestas fáciles. Será la calma inquebrantable que gradualmente se convierte en tu nueva forma de ser en el mundo. Y aquí está lo hermoso, esta transformación no solo te beneficia a ti. Las personas en tu vida comenzarán a notar el cambio. Te verán permanecer centrado, cuando antes te habrías desmoronado. Te observarán responder con sabiduría donde antes reaccionabas con pánico. Y tu calma se convertirá en un regalo para ellos también, mostrándoles que es posible mantener la paz interior incluso cuando el mundo externo es caótico. En una época donde la reactividad y el pánico parecen ser la norma, donde todos parecen estar al borde del colapso emocional, ser una persona de calma inquebrantable es un acto radical de liderazgo. No necesitas dar sermones ni intentar convencer a otros de que adopten estas prácticas. Simplemente viviendo desde este lugar de paz centrada, te conviertes en un ejemplo vivo de lo que es humanamente posible. Recuerda siempre esto, y escúchalo profundamente, no eres tus circunstancias temporales. No eres la colección cambiante de tus pensamientos. No eres las olas de emociones que van y vienen como el clima. Eres la conciencia profunda que observa todo esto sin ser definida por nada de ello. Y esa conciencia, ese yo esencial que has estado aprendiendo a contactar, es verdaderamente inquebrantable. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Cuando la próxima tormenta llegue a tu vida, y con certeza llegará, sabrás exactamente qué hacer. Respirarás profundamente, conectándote con tu cuerpo y el momento presente. Aceptarás lo que es sin desperdiciar energía en desear que fuera diferente. Distinguirás claramente entre lo que puedes y no puedes controlar, dirigiendo tu energía sabiamente. Crearás pequeñas islas de estabilidad en medio del caos. Te permitirás ser vulnerable cuando necesites apoyo, sabiendo que esto es fortaleza, no debilidad. Y buscarás las oportunidades ocultas de crecimiento que toda crisis contiene. Y encontrarás, una vez más, esa calma inquebrantable que ahora sabes que vive permanentemente dentro de ti. No porque la vida haya dejado de ser difícil, sino porque tú has dejado de ser frágil. Has descubierto la fuerza que siempre estuvo ahí, esperando a que las circunstancias correctas la revelaran. Las crisis no te quiebran. Te refinan como el fuego refina el oro, quemando las impurezas y dejando solo lo esencial. Te revelan mostrándote capacidades que no sabías que poseías. Te recuerdan quién realmente eres debajo de todas las capas de condicionamiento social y miedos aprendidos. Y quién eres, en tu esencia más profunda y verdadera, es inquebrantable. Las tormentas pasarán. Siempre lo hacen. Pero tú permanecerás. Más fuerte. Más sabio. Más compasivo contigo mismo y con otros que sufren. Más conectado con lo que realmente importa en esta breve y preciosa existencia. Mantén la calma. No la calma de la negación o la disociación, sino la calma profunda que surge de saber quién eres realmente. La tormenta rugirá. El viento aullará. La lluvia caerá. Y en el centro de todo eso, tú permanecerás inquebrantable. Este es tu camino. Este es tu poder. Esta es tu verdad. Eres inquebrantable.